Bueno, chicos, vamos con la última ponencia de Hackén 2026. Los últimos serán los primeros, ¿no? Sí. Y nada, vamos con Mario de Lab. Nos va a hablar un poco de agentes de IA y cómo puede afectar la operación en drones militares y demás. O sea que disfrutarla y vamos allá. No está... Vale, bueno. Bueno, pues siendo la última, espero no aburriros mucho, que ya acabamos. Y intentaré ser un poco ameno. De todas maneras, esta no es una charla muy técnica, porque ahora explicaré los motivos, pero simplemente para que entendáis lo que es el contexto de la aeronáutica y de la aeronáutica sobre todo en entornos militares. Y lo que eso conlleva en términos de ejecución de software no deseado y concretamente los nuevos síntomas que vemos de IA, de agentes IA, que en nuestro caso son demos porque no son exactamente agentes de usuarios, sino que son demonios que se incluyen en el sistema. Pero bueno, lo veremos ahora. Muy brevemente, bueno, estudié en Sevilla hace un poco de tiempo, aunque soy de Granada. En su momento hice redes neuronales sin saber el impacto que iba a tener realmente en ese momento en el futuro, ¿no? Las redes neuronales, pero a mí me parecía un tema impresionante. Posteriormente estuve programando con, bueno, lo típico, ¿no? Con Java, con C++, con Python. Tuve una pequeña carrera programadora hasta que ya conocí la ciberseguridad y a partir de ahí pues tuve bueno, muchas actividades en banca, en seguros, os podéis imaginar, ¿no? Hasta que llegué a Airbus. En Airbus, bueno, no sé si estáis muy familiarizados con lo que son las compañías como Airbus, que son un poco dinosaurios, son empresas muy grandes, muy opacas, pero bueno, el ejército también lo es, las autoridades de certificación, las autoridades de seguridad también lo son. Es un mundo muy cerrado que es difícil, si no estás dentro, entenderlo del todo. Pero bueno, ya al final iréis viendo, los que no tengáis ni idea de este mundo, porque este es un mundo aparte, en términos de ciberseguridad no tiene nada que ver con lo que hay fuera. ¿Vale? No hay conexiones a Internet, es todo air-gap, con unas condiciones muy extrañas a las que no estáis acostumbrados, el tipo de equipos también distinto, en fin. Simplemente como a mí me da igual, pero oficialmente soy el único experto en ciberseguridad en aviones militares en España, ¿vale? Por parte de Airbus. Hay otro en Alemania y otro en Francia. Simplemente es expert, pero es que es la posición lo que ellos lo definen internamente, ¿de acuerdo? Y actualmente sí que soy responsable de proyectos de I+D relacionados con ciberseguridad y ya en los últimos años con inteligencia artificial. Entonces tengo una visión muy general de los proyectos necesarios para poder llevar a cabo esas tareas de I+D. Entonces tengo cierta visibilidad con multi-equipo, con Red Teams, con Blue Teams, con ingenieros aeronáuticos, de diseño, en fin. Un equipo multidisciplinar que es necesario realmente en los proyectos grandes de I+D. Simplemente, en algunas ponencias que no sé si alguien habréis ido alguna vez a la ruta y me habrá visto, seguramente no, porque allí la competencia es brutal. Entonces, no creo que fuera el elegido en caso de que se solapen, ¿no? Ya sabéis cómo van las rutas. Pero bueno, como a modo de resumen, en el 2020 fue la primera vez que presenté en RUTEC AFDX Twin. AFDX es un protocolo aeronáutico de red, muy seguro para sistemas en tiempo real, etcétera. Entonces, ahí se explicó una vulnerabilidad que tiene el protocolo,
que está considerado como uno de los protocolos más seguros, pero bueno, en las pruebas de laboratorio que nosotros tenemos internamente, pues detectamos ciertas vulnerabilidades, aunque tienen ciertos requisitos, digamos, como por ejemplo tener que enchufar un cable en un avión, cosa que no es muy fácil. No es igual que conectarte remotamente a un escritorio, ¿vale? En 2022 también hice el In-Flight Entertainment Hacking. El In-Flight Entertainment System es en los aviones civiles lo que separa las redes de los pasajeros, ¿no? Las redes de entretenimiento, donde te conectas, ves películas y demás, con las redes de comunicaciones reales del avión con satélite. Entonces, ahí en ese gap ha habido a lo largo de la historia varios incidentes y, bueno, se han ido solucionando, obviamente, pero bueno, era un poco la historia de ese tema que todavía tiene campo para jugar, sinceramente. El año pasado estuve con Military Flipper, que es con el flipper que todos conocéis, pues inyectando paquetes maliciosos en otro protocolo, otros buses de datos, que es en este caso el ARIN 429, que se usa en aeronáutica y en la parte militar. Y con el flipper inyectamos paquetes y, bueno, había una serie de vulnerabilidades que se pueden explotar, ¿vale? Desde luego, estas cosas siempre se cuentan con poco nivel de detalle porque básicamente mi empresa no me deja, como podéis entender. Entonces, muchas veces te quedas con las ganas de contar más, pero no puedes hacerlo. Y bueno, ya simplemente en el 2024, por poner las más recientes, participé como ponente en Nueva Orleans, ¿vale? Ya también con información sobre AI en entornos locales con muy pocos recursos, participando en la defensa de la Cyber-Kill Chain, solamente en el defensivo. Y el Eventwise de Washington, bueno, esto es un poco más distinto, pero bueno, es un enfoque para el análisis de riesgos en entornos muy reducidos, con entornos muy cerrados como puede ser un avión, ¿vale? O sea, es genérico, pero era aplicable sobre todo al entorno aeronáutico. Bueno, ya sin tanto explicación, sí. Lo que os comentaba, la confidencialidad que yo tengo que sufrir, los guardarraíles que me ponen, que primero corporativa, la propiedad intelectual, y luego todos los proyectos, o la mayoría en los que participo, tienen una clasificación hasta nacional reservado, que significa secreto en términos nacionales, o seguridad de NATO Secret. Entonces, por todos estos motivos, no se puede dar mucha información y siempre me pasa lo mismo. En las rutas ya nos reímos, pero es lo que hay. Entonces, lo tengo que seguir repitiendo porque alguien se quedará con falta de información, ¿no? Quizá de transparencia. Cuando hablamos de entorno militar, en este caso es, bueno, los aviones que conocéis más o menos, algunos más, otros menos. Quizá alguien no conozca nada de, bueno, tanto los cazas de combate, los aviones de transporte de tropas y de tanques y de equipamiento militar. También los aviones de patrulla marítima, los que, por ejemplo, vigilan el estrecho de Gibraltar o las costas de Canadá o patrulla marítima, ¿vale? En aviación, obviamente, también hay que incluir los drones o los UAVs. Y como soporte en tierra, pues tienes la seguridad también, hay que integrarla en las bases y aeropuertos militares y las estaciones móviles, que son equipos que se trasladan a zonas de conflicto, que dan soporte pues, de comunicaciones, de data links y de varios recursos que necesitan en la parte aérea. Y también, claro, el soporte pues, de nubes, cuando existen nubes por medio. No sé si alguien conoce el proyecto FCAS, que en la actualidad que es básicamente un sistema de nube más avión de combate más drones.
Todo eso en uno, coordinado de forma conjunta. Y parte de satélites y luego las comunicaciones multidominio, que al final tanto los drones como los aviones, por ejemplo, de patrulla marítima, tienen que comunicarse con, por ejemplo, con mar, ¿no? O sea, con barcos, con fragatas, con... Entonces hay un ecosistema bastante amplio y dependiendo del programa, aquí a los proyectos se llaman programas. No me digáis por qué, pero es así. Entonces, términos para que nos aclaremos desde el principio, porque es que si no luego es difícil saber por qué pasan las cosas, ¿no? En la parte civil, vamos, en general, security es la seguridad de aeronavegabilidad, que básicamente es que vuele el avión frente a ataques intencionales, es decir, la seguridad como nosotros la conocemos, ¿no? Tenemos atacantes, tenemos ataques, y tenemos la parte de la seguridad de la defensa. Y luego está la parte de safety, que es mucho más antiguo en este mundo. Antes de que hubiera ataques cibernéticos a aviones y demás, hace años, la parte de safety, que ellos se denomina safety como la seguridad en términos de fallos de los sistemas. Entonces, matemáticamente se calculan cuándo y por qué puede fallar un sistema y se hace más robusto o menos. Y eso realmente intrínsecamente hace que sea más difícil correr código directamente, que pueda forzar buses de datos. Todo hace que cuanto más seguro en términos de safety tenga que ser, los equipos son de una manera o de otra. Ahora un poco más adelante lo veremos con más detalle. Y esto es la parte civil genérica. Y a la parte militar, además, se le suma la seguridad de la misión, que básicamente es InfoSec, como lo conocemos, más Mission Assurance, que básicamente es que tú consigas salir a volar, cumplir tus objetivos y no tengas daños propios. En caso de ciberseguridad, es que no sufra ataques, que seas resiliente, que seas... Vale, pues visto estos términos muy importantes de security y safety, esto es un esquema general de qué significa los sistemas en términos de vuelo y en términos de misión. O sea, aquí estamos uniendo la parte civil con la parte militar. En sistemas generales tenemos los sistemas pues, de fuel, los motores, el oxígeno, todos los sistemas hidráulicos, los sistemas de aterrizaje, que son sistemas industriales, con sus determinadas características y normalmente no tienen una exposición a ataques electrónicos como pueden ser otros sistemas, ¿no? Tienen señales discretas, son más cerrados, son más difíciles, operan bien, pero operan con unas condiciones muy concretas. A esos básicos que se llaman generales, tenemos los sistemas de control, navegación y comunicaciones, que son, bueno, las cabinas de los aviones, las comunicaciones, los GPS, porque no solamente hay uno, hay GPS, hay GNSS, hay GPS civil, militar, pero bueno, en general los sistemas de GPS, los sensores varios, como por ejemplo los sensores de detección de objetos y radar también, bueno, lo típico que se sale en las películas, ¿no? de aviones. El control de vuelo es fundamental, esos son los sistemas más críticos y junto al control de vuelo que realmente está separado es el piloto automático. Hay más sistemas, como podéis imaginar, y al lado en este diagrama, pero realmente están separados, comunicados pero separados, son los sistemas de misión que básicamente es la planificación de vuelos relacionados con la misión en concreto. Por poneros un ejemplo, cuando vais a una zona de guerra, hasta que llegáis a la zona de guerra, eso es un vuelo civil. Cuando llega a la zona de guerra se activa en modo militar, entonces ya ahí es cuando inyectas el plan de vuelo militar, que obviamente es secreto,
y ya entonces se solapan el civil con el militar. Entonces digamos que se hace un merge y el plan que se ejecuta, ¿no? Entonces esa planificación del vuelo de la parte militar tiene sus propios sistemas, hay planificación, replanificación en vuelo, en fin, tiene cierta complejidad. Los sistemas de guerra electrónica, por ejemplo los jamming de señales y demás, bueno, tienen muchas medidas de guerra electrónica en las que no vamos a entrar, pero podéis imaginar que son, para empezar, tienen una clasificación muy alta de seguridad porque al final son equipos y librerías de software con una clasificación muy alta de protección. Y luego los sistemas de armamento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, os voy a explicar lo siguiente. Vale. Esto unido a lo anterior, ya creo que es la última pieza así más, digamos, teórica. El DAL es un valor que se asigna, el Design Assurance Level, que es el impacto que un fallo de safety, no de security, ¿vale?, puede tener en términos de seguridad. Entonces hay DAL A, que realmente cuando se produce ese fallo es catastrófico, que básicamente hay un accidente aéreo. El hazardous, que bueno, el dangerous, que es el peligro, que es un poco nivel, donde ya puede haber heridos, puede haber problemas, puedes tener pérdidas de altitud, emergencias. El DAL-C, que es básicamente un impacto en que los pilotos o la tripulación se ve con unos niveles de ansiedad, porque imaginaos que empieza a saltar muchas alarmas a la vez mientras estás pilotando. Entonces, esa, por ejemplo, esa sensibilidad que tiene el piloto ante condiciones de estrés también tiene que ver con la respuesta de equipos. Cuando hay un fallo, ¿cómo se informa? Si se informa de una manera o de otra a los pilotos para que hagan algo en caso de que puedan hacer algo. Y luego queda el DAL-D y el DAL-E, que son menores y no impactan. Entonces, los equipos más críticos de vuelo son DAL-A, DAL-B y DAL-C. Son equipos muy concretos, con unos sistemas operativos muy concretos y unas arquitecturas muy concretas. Y luego los DAL-D y DAL-E son ya arquitecturas que ya conocemos más, como pueden ser equipos Linux, servidores Linux, incluso Windows. Sí, hay Windows volando en los sistemas de emisión en ciertos aviones. Entonces ya eso sí que es, digamos, una subred dentro de la red global que realmente no tiene nada que ver. Se comunican entre ellos, pero son redes totalmente distintas. Como si tuvieras un avión aquí y otro aquí. No tienen nada que ver. Pues de aquí, este es el diagrama que os ponía antes. Solamente que arriba ya os pongo realmente cómo se gestiona las señales de mantenimiento, las señales de errores, las señales de bit, que ahora lo veremos un poco más en detalle. Básicamente, los sistemas son aplicaciones muy concretas con unos estándares muy distintos a lo que conocemos, de codificación, etcétera, que se basan en controlar los sistemas generales y los sistemas de aviónica y los sistemas de control. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenés que en general depende mucho del avión, ¿no?, o el dron, pero en general se llaman Onboard Maintenance Systems o similar. Y en la otra red, que como digo, ya son redes más asequibles para nosotros, ¿no?, para entender un poco la seguridad básica, va con el BITE. Todas estas señales, al final, no todas, pero muchas señales le llegan a los pilotos y copilotos y luego operarios en vuelo, porque en los aviones militares no solo está el piloto y el copiloto, ni las azafatas, no me refiero a las azafatas. Hay gente detrás de los pilotos
con otros equipos, otros displays, que son operadores de vuelo que se encargan de operadores de misión. ¿Vale? Tienen distintos roles, pero vamos, que pueda haber 3 o 4 personas. Vamos, de los pilotos y copilotos, más 1 o 2 personas más. En general, la tripulación media en un avión grande como puede ser un A330, un tanquero de estos que suministran gasolina en vuelo, ¿no? Pues llevan 4 personas para toda la operación, la de abastecimiento y demás. Hay muchos, entonces hay más personas. Bueno, pues hay muchas señales que le llegan a ellos en las distintas aplicaciones. Algunas veces están conectados directamente a pilotos físicos, y otros son señales que están en pantallas en forma de aplicaciones, ¿no? Entonces, incluso algunos tienen, no solamente visualmente, sino que tienen señales acústicas dependiendo de la gravedad. En fin, en vuelo, quiero decir que en vuelo tienen acceso a alertas de mantenimiento, tanto de los equipos de la izquierda como de los equipos de la derecha. A partir de aquí, esto es un poco para que no haya tanta letra, es un poco de curiosidad. Aquellos de la izquierda, bueno, es un cockpit, una cabina de vuelo, y para que veáis que los drones militares en tierra son tan tristes como esto. Esto realmente es un puesto que se pone en el suelo, se instala, y en estas dos sillas de aquí hacen las 2 sillas de piloto y copiloto. Para que veáis la forma, pero realmente el vuelo es el mismo. Hay funciones que se hacen, en lugar de en el avión, se hacen en tierra, pero realmente es muy parecido. A nivel de sistema, hay sistemas que siguen estando por necesidad, todos volando, sea un avión o sea un dron, y otros sistemas de control se van abajo. Por ejemplo, toda esta señalización que os digo de alerta de mantenimiento, pues obviamente si los pilotos están en tierra, pues le llegan en tierra. Pero básicamente da igual donde estén, el funcionamiento es el mismo. Vale, pues ¿os acordáis que aquí a la derecha estaba el VITE Management System, ¿no? Bueno, pues el VITE es una cosa muy antigua, no es para nada de ahora, de última generación, sino que lleva toda la vida montándose en aviones, que son una forma de declarar el estado de salud de los equipos. Cuando tienen fallos, cuando tienen algún tipo de problema, generan unos tests internos y dan esa información de salud, ¿no? Dentro de cada equipo, pues los distintos componentes, por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica o si tienes CPU, no sé qué, dependiendo del equipo, da más información o das menos. Pero al final el objetivo es que haya un diagnóstico continuo del estado de los equipos. El VITE funciona en muchos equipos, ¿vale? Muchos sistemas, perdón, incluyendo también la parte de la izquierda del Onboard Management System. Lo que pasa es que el Onboard Management System también tiene señales de buses, de datos de distinta procedencia, de distinto tipo, pero también lo incluye. Por ejemplo, los sistemas hidráulicos también, todo lo que es el tren de aterrizaje, todo eso. También tienen muchas veces, dependiendo del avión, tienen estos testeos basados en VITE. Y por supuesto los sistemas de aviónica y por supuesto los sistemas de la derecha de misión. ¿Vale? Proporciona, como decía, datos en tiempo real sobre la salud y entonces para que los operadores puedan identificarlo. Hay 3 tipos de VITE.
Uno es cuando se enciende la máquina o el sistema o el equipo, que se hace unos test iniciales y da un resultado, ¿vale? Cuando es un arranque en frío, pues es más completo, pero vamos, es relativamente rápido. Y luego también, por ejemplo, si hay un corte de energía y vuelve pronto, se considera un inicio en caliente, entonces es más corto, pero bueno, hay que quedarse con la idea de que son test al inicio y relativamente rápidos. Luego hay un bit continuo que se hace de forma periódica. Dependiendo del sistema, pues se va continuamente repitiendo para ver si sigue bien el sistema o ha tenido algún tipo de fallo interno. Estos dos informan de fallos en forma de visualización en algún tipo de panel, en algún tipo de display visible a los pilotos y copilotos. Y luego está al final el IBIT, que es un bit que básicamente lo que hace es un test mucho más largo que se suele hacer al final en tareas de mantenimiento. Cuando ya el avión no está volando, ya se pide uno más continuo, se genera un informe y es el informe que se lleva a tierra y se recopila para ver cuál ha sido, digamos, el histórico del vuelo. Esto puede parecer aburrido y pues quizás realmente es aburrido, pero es para que veáis realmente el kit de la presentación. No sé si conocéis, seguramente sí, SNMP, ¿no? Que es el protocolo de red, que sabéis, bueno, que tiene una serie de características, que muchas características no puedes conseguir el estado por SNMP, pero no puedes hacer una escritura, etcétera, etcétera. Pero los sistemas que se encargan de recoger todas las señales, una vez que hacen las lecturas de sistema por sistema con SMP u otros métodos, ellos lógicamente lo almacenan como datos, bien como base de datos, como sistemas de archivos. Son archivos intermedios que la aplicación gestiona. Y igualmente hay tests que no se pueden hacer en vuelo. Por eso, a nivel de aplicación, no dejan que un piloto inicie un IBIT en vuelo. Solamente se permite con la gente de mantenimiento. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser realmente largos, entonces quedará inoperativo. Ya no puede responder a la operación. Esto es modo de resumen de lo que ya he contado, que en operaciones de mantenimiento se generan por el personal específico de mantenimiento en tierra con los 3 tipos de chequeos, ¿vale? Se pueden producir los tipos de chequeos a voluntad para repetirlos, por ejemplo. Y en operaciones de vuelo ellos no tienen que hacer nada, está automatizado y lo que sí reciben son el PBIT y el CBIT. Vale, esto es una aplicación real de un sistema en vuelo. Esta misma aplicación, luego en tierra, la gente de mantenimiento lo ve y tiene acceso a ciertas cosas y los operadores de vuelo no. Pero aquí ves, tiene un mapa de equipos y tiene un poco la visión general de qué equipo está funcionando, qué equipo se ha apagado, qué equipo no se ha llegado a iniciar. En fin, información básica del mantenimiento en vuelo. Por ejemplo, esto digo que son datos reales, aunque están anonimizados. Pues tienes lo que es el part number, del hardware, del software, si ha habido fallos en el PBIT, el CBIT, el contador, como es periódico, pues el contador que tenga. Si se ha realizado un IBIT, pues el resultado cuando inicias IBIT, cuánto ha durado, en fin. Distinta información disponible. Para los IBIT, como decía,
dentro de cada equipo pues puedes tener o el TPM, o la RAM, o el disco. Entonces, hacer un análisis concreto. Vale, estos son informes del estado de la máquina que podremos, da igual que sea un tractor como sea un avión. Lo curioso es que en general, ya no hablo de lo que es CIVIT, de VITE, sino en general en los aviones tienen distintos tipos de test. ¿Vale? Antes de que un avión se certifique y pueda volar por primera vez, hay que generar una serie de test que son básicamente de desarrollo, de integración, etcétera, lo que es el ciclo normal, normal de integración, y tiene que pasar una serie de fases. Entonces hay algunos que son claramente de laboratorio, que se hacen con una mezcla de equipos reales, donde puedes probar capacidades reales de los equipos, y software que irá a producción, pero todavía no está en producción, junto con esos equipos reales con simulaciones de vuelo, con equipos simulados, con equipos generadores de señal, que no son exactamente lo que van a estar en avión, pero la función es similar. Luego una serie de test en tierra, que es, tú te vas al avión, enchufas el avión, le das potencia y empiezas a probar cosas, pero el avión no está volando. Entonces ya tiene acceso a conexión, por ejemplo, al GPS, pero obviamente el GPS, al no estar volando, pues no va a cambiar mucho. Cambiará la hora, pero no cambiará la localización. Y hay muchos test que se hacen en tierra, muchos. Porque los test que se hacen en vuelo son relativamente pocos. El objetivo es hacer el máximo de test, tanto en laboratorio como en tierra, antes de llegar al vuelo. ¿Por qué? Porque un test en vuelo es muy costoso. O sea, que un avión que todavía no está entregado a un cliente vuele para probar una función software nueva o una capacidad tuya de ciberseguridad que se te ha ocurrido, es muy costoso, vale mucho dinero. Entonces intentan minimizar los ensayos ellos le llaman ensayos en vuelo, pero son test en vuelo. ¿Vale? ¿Por qué os digo eso? Ahora sabré un poco por qué. Y ya os digo, son test antes de entregarlo al cliente, no son en producción, son en preproducción. Hay dos tipos de software. El software se llama Factory Software, que es pues, el tipo de equipo que tú le instalas el software, esa caja la subes, la conectas y es lo que tienes. Y luego hay otro concepto que es el Field Loadable Software, que es tú vas con ya un software residente en las máquinas y modificaciones o nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades se suben al avión usando USBs, tarjetas. Veis un poco que es un poco crítico que USB pinchas, ¿no? Entonces, toda esta parte de malware, detección de malware previa, tanto la instalación en Factory como la instalación en FLS, pues es crucial. Sobre todo porque muchas cosas se tienen que subir a un avión, digamos, en último momento. Imaginaos que un avión vuela un viernes por la noche, que suele ser normal, los vuelos en viernes tarde. Y necesitas subir algo digamos, el viernes por la mañana. Tienes que pasar todo el proceso de análisis profundo de malware, asegurarte de que todo esté bien. En fin, entonces la cosa, dependiendo de los plazos, pues se pueden ir apurando. Pero obviamente la detección de malware en todo el proceso está muy instaurada desde hace mucho tiempo, claro, como no puede ser de otra manera. El análisis de malware en estos entornos siempre son premis. ¿Por qué? Por la clasificación de la información. No se puede usar ni virus total ni cosas por el estilo. Entonces, todos son sistemas muy cerrados,
con proveedores muy cerrados y con desarrollos muchas veces exclusivos, porque los formatos de ficheros no son los estándares, hay formatos más complejos, entonces los proveedores tienen que adaptarse a la forma de despliegue del software para estos entornos. En el Factory Software se hace antes de la instalación y en FLS antes de la carga en el avión, como es lógico. Vale, pues ya sí que vamos a irnos al problema en sí. El problema detectado en un vuelo en un test de vuelo, que como digo es un test de vuelo previo a un ataque a un avión real, comercial o militar. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró un problema en equipos militares, que como recordáis, son equipos que son más parecidos a lo que nosotros conocemos, o bien Windows o bien Linux. Y esos tienen un DAL bajo, es decir, que la robustez de esos sistemas es realmente menos baja, pero más baja, porque no afecta al vuelo, sino que afecta a las transmisiones que son, digamos, secundarias. Entonces, aunque parecía en ese vuelo, aunque el funcionamiento era correcto, había algo que era raro. Aparecían tests de Cebit con fallos. Entonces, imaginaos que estáis funcionando en un vuelo con una misión ficticia, ¿no? Pero realmente es como si fuera una real, y te encuentras que hay ciertos equipos que te empiezan a dar errores. Claro, tú ya no puedes confiar en esos equipos. Sin embargo, funciona. Si fueran equipos, por ejemplo, de muy críticos, con ese tipo de errores, para empezar, esos software están mucho más protegidos por ser ese tipo de equipos, ¿no? Por ser los equipos críticos con esos DALs tan altos, y es mucho más complejo. No es imposible, pero es mucho más complejo de infectar esos sistemas con algo como lo que hay aquí. ¿Qué pasa? Que esos equipos entonces ya pues para un piloto deja de ser confiable, obviamente porque la integridad de la información no la tienes. Estos equipos de misión, si os acordáis, pueden incluir sistemas de armamento. Entonces, imaginaos que queréis probar un tipo de armamento, aparentemente funciona, hay conectividad, responde a los comandos, pero te saltan indicadores de que el equipo no funciona bien. Es decir, en la práctica tú no puedes usar ese equipo, tienes que abortar. Tienes que abortar la misión y abortar el vuelo. Simplemente por el estado del equipo, ¿vale? No la funcionalidad base. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, los pilotos, como he dicho antes, no pueden lanzar el IBIT, porque son procesos más lentos y solo se puede hacer en tierra para mantenimiento. Sin embargo, el IBIT, a nivel de aplicación, está capado, pero a bajo nivel sigue disponible. Entonces, si tú consigues, fuera de la aplicación, disparar esos IBIT, ya no solamente que la información sea falsa, no sea íntegra, no sea veraz, sino que tú puedas hacer que el equipo realmente entre en pérdida y no pueda dar funcionalidad porque está ocupado haciendo su IBIT. Y eso sí que es un problema real de disponibilidad. ¿Entendéis? Sistemas que aparentemente funcionan bien, por la forma de alerta y la forma de procesar la información de salud, pues no son confiables y la misión realmente se aborta. Esto era un test, como digo, de un test de vuelo, de no producción de FLS, porque el sistema de BMS se instala por FLS, no viene de factoría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay modificaciones y entonces se necesita que un avión... Tened en cuenta que los equipos que haya que bajarlos
de un avión a tierra no es lo mismo que irte tú a tu CPD y cogerte un servidor y llevártelo. O sea, desatornillar, de quitar el cableado, hacer todas las operaciones que tiene que hacer para coger un equipo y bajarlo a tierra son costosas en tiempo y en dinero. Entonces, el máximo número de operaciones que se puedan hacer por FLS se van a hacer por FLS porque no necesita desmontar el equipo ni nada, sino simplemente hacer actualizaciones de software mediante media. Y, por supuesto, todo esto no se ve bien por el banner de abajo, pero no se detectó ningún tipo de malware. No se detectó. No sé, no tengo qué tiempo llevo, la verdad. ¿Voy bien? Bueno, un poco más en vereda. Obviamente se hizo un estudio forense de esto, ¿vale? Entonces se cogió todo el equipo, se hizo un volcado ahí sí que se tuvo que incluso quitarle ciertos equipos y llevártelos a tierra. No todo puede hacerlo en avión. Entonces sí que se descubrió un esquema muy parecido a lo que haría un malware. O sea, el típico stab que se encarga de descifrar un módulo que está al principio está en disco, pero lo descifra y lo carga en memoria y lo deja residente en memoria. Haciendo ingeniería inversa, por supuesto, imaginar que estaba ofuscado, o sea, todo como si fuera un malware normal. Se vio que había un pequeño módulo que era un agente y un MCP, algo parecido a un MCP server, muy pequeño, muy funcional, pero para lo que tenía que hacer parecía suficiente. Ese agente, el modelo y el server estaban en memoria, pero cargaban un modelo que estaba en disco. Y diréis, bueno, ¿y qué hace? No, es que la gente no ve que hay un GGUF en disco. Es que no era así. Parecía formatos de otros software que van en paquetes, no con esas extensiones. Y desde luego tú coges eso y no lo puedes cargar en un Oyama, ¿vale? Algo hacía la gente, ese módulo, que al cargar el modelo hacía ciertas transformaciones que hacían que ya se convirtieran en un modelo de IA. Y luego, por el MCP usaba ciertas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, he olvidado decir, pero ya lo imaginaréis, que no hay un antivirus corriendo en memoria en estos equipos. Hay equipos que sí, dependiendo del avión, ¿vale? Hay equipos que sí y hay monitores de red y hay más cosas, pero depende del avión. No es lo mismo un A400M, que sabéis que es un avión enorme, con muchas capacidades y mucha capacidad de ciberseguridad, que por ejemplo uno de patrulla, un C295 o un dron como el que está a punto de volar el año que viene, el SIRTAP, pues no tienen las mismas capacidades. Pero en líneas generales, en los sistemas críticos no van antivirus. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos son de tiempo real, no suelen tener vulnerabilidad. Igual te encuentras un CVE cada 10 años o cada 5 años, hay muy pocos. Y además no puedes permitirte el lujo de tener un proceso como es un antivirus corriendo constantemente. Entonces esos equipos, como te decía, son de una naturaleza muy distinta, apartados. Y los de emisión no son en tiempo real, pero son en near real time, casi tiempo real. Entonces, también por operativa, también depende si tienes redundancia, si no tienes redundancia, pero en líneas generales no tienen antivirus corriendo. Entonces, todas las tareas de detección de antivirus lo tienes que hacer antes de subir al avión, ¿vale? Entonces tiene esa limitación. Se ve Goldie. Sí, estoy de acuerdo. Es poco.
Entonces, aparentemente lo que hacía habría que llamarle malware, o por lo menos parecido a un malware. Lo que hacía era coger los OIDs que son de SNMP, todos los dispositivos, que sabéis que es la típica herramienta de SNMP Walk, que puede hacer un recorrido de toda la jerarquía de dispositivos, son de solo lectura. ¿La caja la guardo yo en una caja? Pues esa es la caja Esto es una cosa que igual os sorprende, pero aquí no se usa SNMP3, sino se usa 2, que sabéis que es inseguro. ¿Por qué se usa el 2? Pues porque hay muchos equipos antiguos que no soportan el 3. Entonces, sí, esto pasa mucho. Muchos equipos que son legacy o que son antiguos o que no tienen esa capacidad de fábrica, no puede usar ciertas cosas que son más seguras. Entonces hay parte de la seguridad que no puedes aplicarla por este tipo de cosas, porque el ecosistema no te lo permite, básicamente. Entonces, bueno, con SNMP2, bueno, pues se puede. Entonces lo que hacía, lo que parecía, o sea, según funcionaba, después de tenerlo ya en un sandbox y estar corriéndolo, ejecutándolo y demás, parece que cogía los datos de los IDs, también cogía información del GPS para saber exactamente el tiempo que había pasado desde un despegue y dónde estaba localizado el avión. A partir de ahí, hacía modificaciones en la base de datos del BMS. Entonces, lo que hacía, una vez que te recuperaba el BMS, tenías esos datos, claro, ya los datos que manipulaban no eran los de la fuente original de los dispositivos, sino las suyas. Entonces, afectaban a la base de datos del BMS, que era lo que al final se veía en los displays y en las alertas. Al final tenía las dos consecuencias que decía. No te podías fiar de las señales y, aunque eso no se llegó a ver, pero parecía que tenía la capacidad, era de atacar, de disparar los datos del IBIT. O sea, los dispositivos que tenían IBIT, aunque eso no se detectó en vuelo, eso se detectó en la parte forense, un poco analizando el código y demás. Eso debería estar prohibido. Lo que hicieron más o menos es el lanzador, ¿vale? Era un lanzador, bueno, pues muy pequeño, ofuscado y demás. El agente del MCP Server era alrededor de unos 4 megas. O sea, esto es la parte que va de memoria y estaba con llama CPP. ¿Vale? Llama CPP, ya sabéis que para estos entornos es bastante aceptable, pues porque requiere pocos recursos, requiere pocos condicionantes y funciona bien en C++, que en estos sistemas el C++ se usa bastante. Aunque también tenía, por ejemplo, también se usa el Python, el script de Python además para la gestión, pero bueno, el C++ es lo que más se usa. Y el modelo en concreto, que ya os digo, no era un modelo conocido, era un modelo muy raro. Lo que sí parecía de origen chino, por lo menos eso es lo que parecía. Por tamaño se podría asemejar al Quinter 5, que es un modelo muy pequeño, pero ya digo, no es este exactamente, pero se asemejaba bastante. Y luego, estos equipos no tienen GPU, tienen CPU. Entonces, imaginaos que para cosas muy rápidas no son. Son equipos que tienen bastante memoria RAM, los procesadores son potentes y tal, pero no tienen, por ejemplo, GPU la mayoría. ¿Qué pasa? Pero me gusta más, es que esto queda como más... En los equipos de los aviones hay una cosa que se valora mucho, que es el peso. Entonces siempre se intenta minimizar lo máximo en el peso del equipo. A veces hay peleas en los programas por
por 30 kilos, incluso por menos. Entonces, los equipos están dimensionados para trabajar en entornos con muy poco peso y con un buen rendimiento. Luego tienen muchos requisitos pues, de refrigeración, tienen que aguantar altas temperaturas. Luego el tema, cuando estás volando a alta altitud, también tiene que tener una resistencia suficiente. Pero, ¿qué pasa con los equipos que pueden ir en tierra? Los equipos que pueden ir en los cubículos o los shelters que os he enseñado antes, ya ahí no tienes problemas de peso. Entonces, muchas de las cosas que no se pueden hacer en aviones convencionales, ya se pueden hacer en drones porque parte de esos sistemas se han trasladado a tierra. Y esos equipos sí que pueden tener GPUs. De hecho, tienen GPUs, muchos de ellos. Entonces, esto es un problema detectado. Ahora al final de la recapitulación hacemos un poco de resumen. Pero quiero decir, es un test de vuelo, no en producción, no hace un daño real. Entonces, lo que parece es que de alguna manera es una prueba piloto. Una prueba piloto de algo más. Porque realmente no era muy lesivo. Lo más que hubiera pasado es que los pilotos digan, mira, pues se acabó el vuelo y se acabó. No era una misión real, etcétera, etcétera. Pero esto ya da muchos indicios de la forma que van a tener de, primero, comportarse como malware adaptativo, porque va a tener los mecanismos clásicos de malware, más que no pasan por el sistema de firmas, no pasan por los análisis heurísticos, porque no están en tiempo real en el avión. Entonces ya habrá que empezar a fijarte en firmas de otro tipo. Porque, claro, el agente y el llama CPP y el mini MCP server no es código malicioso. Quizá el llama CPP sí pueda generar ya una firma y haya que empezar a mirar ese tipo de cosas. Pero ya el tema del malware, pues obviamente se va a quedar corto. Sobre todo en esa etapa de solamente mirar firmas, que en este caso es lo único que se puede hacer. Entonces, bueno, es llamativo y ya os digo, esto se complica cuando te trasladas a tierra, sobre todo en equipos de drones, con equipos mucho más potentes, donde las posibilidades se multiplican. Y para terminar, este es un poco el resumen de lo que os he contado. Se hace un registro del lanzador y se pone que es el inicio del sistema. La charla anterior la estaba haciendo un resumen de las típicas formas de hacer un servicio residente. No tenía un rootkit, no era un rootkit. Era un método bastante sencillo, el sistema Windows, ¿vale? Pero bueno, la forma discreta de hacerlo, pero lo hacían como daemon en cadena de reinicio. Hacían un uso lícito de herramientas como SNMP, el NIFER de red, que también lícito incluso dentro de un avión para funciones de diagnóstico, y luego obviamente acceso al sistema de archivos. Estas eran las tres funcionalidades que tenía como MCP. No eran muy avanzadas, pero con ellas era suficiente. La ejecución en minutos. Claro, esto no necesitas que sea muy rápido. Tú, desde que vuelas, desde un avión se pone en modo taxi. Bueno, y no lo sepan, modo taxi es cuando el avión va rodando hasta que despega por la pista, eso se llama modo taxi. Pues claro, ahí pasan minutos y minutos. Entonces, no necesita una GPU muy rápida para ejecutar cosas, sino que se puede tomar el lujo de esperar minutos en arrancar, mirar, tal cual, no hay problema. Y las misiones no se hacen rápidas, sino que pueden tardar horas, ¿vale? Entonces, claro, en este entorno no necesitas una IA de la leche, porque no estás en
en el mundo real, sino que estás en un entorno muy concreto, con unas condiciones muy concretas. ¿Qué más? Bueno, curioso, bueno, que el chequeo de tiempo y el GPS, que eso al final también hay muchas formas de conseguirlo dentro del BMS. Hay 2 o 3 formas fáciles. Y bueno, obviamente estaba pensando en ataques programados dentro de un rango de tiempos o un rango geográfico. Lo que ya ¿no? te induce a pensar que era para casos de uso muy concretos. Tenía comportamiento de autoeliminación después de varias misiones. Normalmente una misión se considera que son unas 10 horas. Las misiones se graban. Esto de las famosas cajas negras y todo eso. Bueno, pues hay varias cajas negras, cajas grises. Hay cajas que solo guardan datos de emisión, pero normalmente están todas dimensionadas, las de emisión, a unas 10 horas, que es lo que más o menos de media lo que tiene. Y en este caso tenía pues como 10 misiones que eran unas 100 horas. Y también se vio que claro, dice, bueno, aquí no tiene mucho efecto. Es cierto, no hay mucho efecto. Esto lo único que es que nos induce a pensar que en el futuro se va a complicar más la cosa. Pero es que encima generaban archivos XML muy parecidos a los que los de mantenimiento se descargan, donde había cierta información de lo que había pasado, de la actividad del demonio. Entonces, una forma de filtración de información que obviamente no es óptima, porque basta con saberlo y revisar los archivos, los que debería haber descargados y los que, digamos, son sobrantes. Pero bueno, ahí hay muchas formas de sacar información en archivos que den pistas, teniendo en cuenta que no tiene acceso a comunicaciones reales ni nada. Aunque podría, porque está en un entorno que se hace pivotaje, podría saltar a otros equipos, pero ya tendría que tener más, las capacidades de malware ya serían mucho más avanzadas. Y, en fin, son pequeños destellos de comportamientos que ya se han visto y que seguramente se van a ver más, y ahora empieza un ciclo de detección, de ejecución de demonios locales, mirando el software que no es malicioso, pero que puede ayudar a que los agentes IA se ejecuten. ¿Qué le pasa con lo de Rafa? Como si ¿Y no nada estuviera más? Rafa por estar aquí. No queda ninguna caja de concha. Se la ha llevado toda. Está el micrófono. ¿Tienes alguna Se la ha pregunta? llevado toda. Yo quería una cajilla de conchas. No. Porque ¿Sí? no quería nada de conchas. El del micrófono no se ha perdido. Ah, que la ha cogido primero a él. Rafa. Pero se la ha llevado. Hay preguntas. Perfecto. Allí. Hola. Vale. Saliendo un poco de todo tan técnico, me gustaría preguntar también tu opinión sobre qué opinas de utilizar software o hardware que viene de otro país en aviones o diferente equipo aquí en España. Bueno, hay vetos de muchos equipos. Hay vetos reales y vetos que se quedan en teóricos. Por supuesto, la industria china se mira con lupa y la israelita también, pero aún así hay tanto, por ejemplo, de Israel, hay tanto software de ese país que es casi imposible de la noche a la mañana coger otro proveedor. Entonces todavía hay software que es muy difícil de eliminar. Esto es un poco como los equipos legacy que son difíciles de sustituir. Hay software que habría que
que hacerlo nuevo con otro tipo de proveedor. Y a nivel de madurez en seguridad, comparado con otros países, ¿cómo ves a España? Aquí en España, Sí. en España bastante bien. De hecho, bueno, como sabéis, Airbus es Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, hay muchos más países, ¿no? Pero vamos, digamos que son los fundadores. Y en Airbus Civil hay mucha gente, sobre todo en Francia, de ciberseguridad, pero en España, en entornos militares, la verdad que somos bastante buenos. Vale, pues muchas gracias. Nada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Visto para allí, imagino. Pero se vaya, no se espera que Una bolsa, ¿vale? Si le da a este botón, es mejor. prepárate una nota de móvil que tú te vas a poner a la gente las cosas, ¿vale? Lo pongo por el grupo. Vale, ¿qué? Los correos tuyos. Si quieres ponlo en un ¿Verdad que apetece? Le ponéis escrito a la cabecera y pon ganador sorteo, porque no pongo mensaje. No, ya. ¿Eh? No. No lo tengo listo. Buenas. Quería saludarte. Ah, ¿a mí? Pues sí. ¿Qué tal? Te estaba buscando, digo, no te vi ni ayer ni hoy. Bueno, es que Digo, bueno, estás a ver. estoy en 100.000 cosas. Quizás no es la situación tan profesional como me gustaría, por lo que llevo en la cabeza. Pero encantado, súper bien. ¿Qué tal? Nada, tío, porque me falta hablar contigo, joder. Sí, sí.